Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno tenerlos acá entre el retiro y en las 21K en la mañana y todo eso. La verdad que estoy contento de verlos acá. Y es que hoy tenemos un tema súper especial. Pero déjenme solo, antes de entrar al tema, preguntar ¿cuántos vinieron la semana pasada? Solo quiero ver. Okay, los que no vinieron la semana pasada necesitan ver el mensaje de la semana pasada, porque la semana pasada iniciamos todo el mensaje con una pequeña analogía. Y es que hablamos de una cena familiar. Y los que vinieron se podrán recordar, hablamos de una cena familiar y cómo en esa mesa donde todos la estaban pasando bien, donde todos estaban en familia contentos, había una silla vacía. Y cómo realmente algo así estaba pasando en Roma cuando Pablo escribe esta carta. Y es que, paréntesis, estamos en medio del estudio de la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 9 hoy. Sí, y ya llevamos 19 semanas estudiando todo esto. Pero, regresando a esto, Pablo ve esta silla vacía y vimos la semana pasada cómo el corazón de Pablo se duele por esa silla vacía, porque se duele al ver cómo su pueblo, cómo los judíos, cómo Israel había rechazado al Señor y había rehusado tomar su lugar en esa mesa. Y eso hablamos un poquito la semana pasada. Ahora, esta semana, ¿qué quiero seguir yo sumándole a esa historia o a esa analogía? Porque esta semana, gracias, en mi propia familia vivimos algo simpático, algo similar y algo que va de la mano con esto. Y es que esta semana mi familia tuvimos un cumpleañero en la familia. Entonces hubo una cena familiar. Y en la cena familiar no había silla vacía. Bueno, sí había silla vacía, pero porque mi hermano estaba de viaje, así que no aplica completamente. Pero estaba la familia entera, sí, y estábamos ahí. Y en medio de que quizás no hubo una silla vacía en el sentido de la semana pasada, lo que sí hubo, ¿saben qué fue? Discusiones. Hubieron discusiones profundas, hubieron discusiones serias acerca del tema que discutimos en la iglesia la semana pasada. Y es que mientras estábamos platicando, de verdad hubieron discusiones teológicas profundas, ¿sí? Y es que uno de mis hermanos o mi hermana, no les voy a decir quién para que no le vayan asociando ahí a cada uno, pero uno de todos ellos levanta la mano en medio de la cena y dice: ¿sabes qué? Es que a mí eso de que Israel, que si es el pueblo, que si no es el pueblo, yo aprendí que era el pueblo y eso no me lo toques. Yo estoy feliz con las cosas tal como yo las aprendí. Yo digo, ok. Y en medio de todo eso, otro en la familia levanta la mano en medio de la discusión y dice: no, a mí la verdad, eso de que Dios sea soberano, así sobre todo, eso sí me cuesta, me dice. Eso sí de verdad me cuesta, porque Dios soberano aún sobre el mal, sobre la maldad, sobre lo malo que no sé, eso como que no me gusta, como que me cuesta entenderlo, sobre todo. Y es que como que ya habían leído el texto que venía esta semana, dice eso de que Dios endureció el corazón de Faraón, y eso vamos a hablar hoy, solo de paso. Sí, eso me decía, me cuesta entenderlo. Y otro ahí en la familia, en medio de todo eso, estaba molesto y dice: es que no termino de entender por qué hablamos de estos temas. Dice: es que no son prácticos, no los siento tan relevantes, a veces hasta son confusos. Y yo podía ver que tan siquiera la mención de estos temas, la discusión en sí mismo, ya lo tenía incómodo. Sí, ya era algo que lo incomodaba. Y saben, algo así estaba pasando cuando Pablo escribió esta carta. Sí. En medio de que Pablo escribió la carta, los judíos comienzan a cuestionar el carácter de Dios, comienzan a cuestionar el carácter y la fidelidad de Dios, por el hecho de que muchos judíos, que muchos israelitas no habían creído, y entonces parecía que habían quedado fuera. Y en medio de todo esto habían gentiles, gente que no era parte de ese pueblo de Dios, que estaban creyendo, estaban tomando un lugar en la mesa. Y entonces esto estaba incomodando a los judíos y comienzan a preguntarse: hey, ¿será que...? Y realmente toda esta sección se trata de 3 preguntas. Y la primera pregunta era la que los judíos estaban haciendo. La primera pregunta era esto: ¿será que a la luz de qué? De todo esto, ¿será que ha fallado la palabra de Dios?
Eso lo vimos la semana pasada. Y eso fue lo que discutimos la semana pasada. ¿Será que a la luz de que algunos judíos se están quedando fuera, será que la palabra de Dios falló porque había una promesa aparente al pueblo judío? Y hoy vamos a tratar con otras dos preguntas. Si esa fue la semana pasada, si no la vieron, véanla. Sí, hoy vamos a tratar con otras dos preguntas. La segunda pregunta es esto. Ok, ¿será que es injusto Dios? ¿Será que Dios es injusto al dejar fuera a los judíos? Al escoger a Isaac, al escoger a Jacob y no a Ismael o a Esaú. ¿Será que Dios es injusto? Esto suena injusto. Eso vamos a tratar el día de hoy. Y la tercera pregunta era esta. ¿Sí? Si Dios es soberano, si Dios verdaderamente es soberano sobre todo, en la elección, sobre quién es su pueblo y sobre quiénes no, entonces, ¿por qué inculpa, por qué condena a los que no creen? Buenas preguntas. ¿Sí? El pasaje de hoy, déjenme decirles, es complicado. El pasaje de hoy es complejo, quizás el más complicado de todo el libro de Romanos. ¿Sí? Y como les dije la semana pasada, Romanos es un libro hermoso, pero muchos teólogos quisieran terminar el capítulo 8, brincarse el 9, brincarse el 10, brincarse el 11 y retomarlo en el capítulo 12. Porque el capítulo 12 habla de cómo se debería portar el pueblo de Dios. Pero el 9, 10 y 11 son una sección compleja. Y Romanos 9, lo que nos toca el día de hoy, es el más complejo de toda esta sección. Así que hoy nos estamos echando a nadar en aguas profundas. ¿Sí? Les advierto desde ya, los que nos visitan por primera vez, no siempre nos tiramos temas tan profundos, pero vamos estudiando la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo. Y cuando toca. Y eso es lo que nos encanta, que nos obliga a hablar de temas que generalmente no hablaríamos. Y saben, este tema en particular es complejo, no porque sea complejo. La realidad es que si hoy abrimos nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que el tema no es complicado. Dios es soberano y hace lo que quiere, como Él quiere, cuando... Eso no es muy complicado de entender. Lo que pasa es que es complicado de digerir. Es complicado de aceptar. Y bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver por qué es eso. Pero básicamente, hoy vamos a hablar de un Dios que es Dios. Así que no es tan complicado. Ahora, para no perdernos en medio de la complejidad de este tema, es importante que no perdamos de vista el tema. Sí, el tema central. Sí, y es que el tema central es este. ¿Quién es el pueblo de Dios? Y la respuesta la vimos la semana pasada. El pueblo de Dios son aquellos a quienes Dios eligió y por lo tanto están sentados en la mesa. Judíos, gentiles, sin importar de dónde vengan, los que Dios soberanamente eligió y aceptaron tomar su lugar en la mesa. Y otra vez, a la luz de eso, los judíos cuestionan si Dios de verdad cumple sus promesas. Y Pablo responde en el versículo 6, la semana pasada, la palabra de Dios no ha fallado. Dios ha cumplido su promesa, pero, quizás la promesa es diferente a como nosotros la habíamos entendido. Entonces no es que Dios haya fallado en su promesa, es que nosotros habíamos entendido la promesa de cierta manera y de repente nos vamos a dar cuenta que la promesa de Dios era un poquito distinta. Entonces Dios cumple su promesa, solo que cumple su promesa, no lo que yo entendí que era su promesa. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Ahora, en medio de todo esto, ¿sí?, Pablo presenta 3 ejemplos para que lo entendamos bien. El primer ejemplo tiene que ver con los patriarcas. Y eso lo vimos la semana pasada. Hablamos de Isaac e Ismael, hablamos de Jacob y Esaú. Y vimos que la promesa era para el hijo de la promesa. Y no era para todos los hijos por pertenecer a cierta familia, por pertenecer a cierto linaje o a cierta nación. Ahora, hoy vamos a ver los otros 2 ejemplos. Y es que vamos a ver a Pablo, hablando acerca de Moisés y Faraón. Y en medio de todo eso vamos a ver cómo Dios es soberano y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y vamos a ver a los profetas y cómo todo esto no debería ser sorpresa. Dios ya lo había profetizado. Así que
para no extendernos más, Romanos capítulo número 9, acompáñenme, vamos a comenzar hoy en el versículo número 14. Y comienza Pablo sabiendo las dudas que esto, porque si ustedes tienen dudas y si ustedes les salen preguntas, no somos los únicos. ¿Sí? Los judíos tenían las mismas dudas. Y así que sabiendo Pablo las dudas, miren cómo comienza. En el versículo 14 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y aquí está la primera pregunta: ¿será que Dios es injusto? Y es una pregunta esperada a la luz de todo lo que estamos viendo. Porque saben, no es ilógico preguntar, wow, Dios escoge a unos pero no a otros. Eso me suena injusto, ¿no? No es ilógico preguntar eso, sí. Pero, y nosotros, y los judíos lo preguntaban en aquel entonces, y nosotros lo preguntamos. Quizás la mayoría de nosotros no lo pregunte con el tema de si judíos o si gentiles, porque como no somos judíos no lo entendemos. Pero hay diferentes cosas, que si la maldad en el mundo, que si el dolor en los niños, que si el sufrimiento, que si... Todo esto nos hace muchas veces voltear a ver y preguntar, ¿será que Dios es injusto? Esto no me suena muy justo. Si Dios de verdad fuera justo, y entonces comenzamos a hacer todo este montón de preguntas. Y lo primero es que a Pablo le parece impensable que preguntemos eso. Y su respuesta es contundente. Dice, ¿será que Dios es injusto? De ninguna manera, ni se te ocurra. No solo Dios no es injusto, y ahorita lo voy a explicar. Saben, yo me atrevo a sumar esto. Y quiero que hoy abran su mente. Quiero que hoy abran su corazón, porque hoy nos toca, si queremos aceptar las enseñanzas de hoy, aceptar un montón de verdades acerca de nosotros. Y la primera viene aquí, y esto es lo que yo me atrevo a sumar: Dios no es injusto, porque todo lo que Dios hace es justo por el simple hecho de que lo hizo Dios. Así de simple. O sea, Él es la justicia. Él define lo que es justo. Y tú y yo tenemos un concepto muchas veces corrompido de lo que es justicia. Corrompido por el pecado que hay en el mundo. Corrompido por mi propio pecado. Y así que muchas veces vemos algo como injusto, pero no es porque sea injusto. Es porque mi idea de justicia está equivocada. Y Pablo está diciendo, en ninguna manera Dios es injusto. Todo lo que Dios hace es justo porque Él lo hizo. Punto. Porque Él es Dios. Versículo 15 dice, pues a Moisés dice, y aquí es donde comienza ya el tema así alegre, dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, si se fijaron cómo comenzó diciendo, dice, a Moisés dice. Y es que esto es una cita directa de algo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33. En Éxodo 33, Moisés se presenta delante de Dios. Y Moisés tiene una petición. Y cuando Moisés está delante de Dios, le hace una petición a Dios así, una petición enorme. Mírenlo, Éxodo 33, 18 dice, entonces él entonces dijo, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, pequeña cosa quería ver él, ¿verdad? O sea, mostrame, Señor, tu gloria. Y miren lo que el Señor le contesta. Le dice así, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Ahora, no se olviden de este texto. Voy a regresar a él al final. Ténganlo en mente, por favor, no se lo pierdan, porque lo vamos a ver al final de lo que estamos estudiando el día de hoy. Pero vemos a Dios diciendo, ¿querés conocerme? ¿Querés conocer mi gloria? Lo primero que tenés que conocer es que yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia. Yo voy a ser clemente con el que sea clemente. Y esto casi podría sonar caprichoso, ¿o no? Seamos honestos, casi podría sonar así, caprichoso, pero detengámonos y realmente pensémoslo. Por definición, ojo, por definición, la misericordia no es obligada. Si no, no sería misericordia. Si Dios estuviera obligado a hacer algo con todo, sería una deuda, sería un derecho, pero no sería misericordia. La misericordia por definición no es obligada. Y así que decir que la misericordia que Dios tiene sobre algunos es injusta es no entender
Es como decir, Dios le debe misericordia a todos. Y eso simplemente no es así. Dios, ojo, no está obligado a salvar a nadie, mucho menos a todos. Dios es libre de salvar a todos, de salvar a algunos o de salvar a ninguno. Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Les dije que hoy nos tocaba un poquito complicado tragar esto. Ahora, para entender esto, les voy a dar un ejemplo. Todos los ejemplos fallan en algún momento, pero quiero que vean este ejemplo. Imaginen a una persona, un hombre, una mujer rico, millonario. ¿Sí? Y esta persona un día se levanta y tal vez le dice a su esposa, le dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto, quiero ayudar a 20 niños de mi ciudad y les vamos a pagar sus estudios desde pre-kinder hasta la maestría. O sea, vamos a pagarles primaria, secundaria, la U, vamos a pagarles la maestría, hasta donde ellos quieran llevar, les vamos a pagar sus estudios. Ahora, ¿qué les parecería si alguien levanta la mano y dice, hay millones de niños en esta ciudad? Qué injusto que solo le querrás pagar a 20. ¿Es injusto que solo le quiera pagar a 20? No, esta persona no está obligada a pagarle a ninguno. El que decida pagarle a 20 es simplemente misericordia. Es simplemente misericordia, ¿sí? ¿De qué depende esa misericordia? Bueno, el texto nos dice, no depende del que quiere y no depende del que corre. Depende de Dios, que tiene misericordia. Entonces, esto, miren, nos parece injusto porque hay una parte de nosotros que cree que es injusto condenar a alguien. Y lo que tenemos que entender es esto, la justicia de Dios demanda que todos sean condenados. Es injusto salvar a algunos, porque significa vamos a interrumpir la justicia de Dios y a esto los vamos a escoger para darles lo que no se merecen, que es misericordia. Entonces Dios en su soberanía decide, voy a tener misericordia de que yo quiera y voy a tener justicia con aquel que yo quiera. Y sigue diciendo, versículo número 17 dice, porque la escritura dice a Faraón. Ahora, aquí es donde se pone de verdad complejo, ¿sí? Y aquí es donde se pone de verdad complicado. Así que si esto le estaba costando, espérense. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, y aquí viene, 18, listos. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y así se les abrieron los ojos a algunos ahorita, ¿sí? Porque suena complicado. Y quizás el tema de que Dios tenga misericordia de quien quiere, está bueno, pues, ok, lo entiendo. Pero esto de que Dios endurezca a quien Él quiera, eso nos cuesta y eso nos choca. Y para eso necesitamos de primero entender qué significa endurecer. Porque no es que Dios, ojo, y aquí está la clave, no es que Dios tome un corazón inocente, alguien bueno, noble, justo y santo y decía, lo voy a endurecer. Eso, claro, eso es terrible. Endurecer simplemente significa que Dios, es más, déjenme leerlo para que no se me pase nada. Dice, es que Dios confirma, intensifica o entrega a la persona en la dirección que esa persona ya había escogido. En Romanos 1 nos dice que Dios los entregó a sus pasiones. O sea, si leemos la historia completa de Faraón y de Moisés, que es lo que estamos referenciando, no es que pobrecito Faraón, él era tan bueno, justo y noble y Dios lo endureció, no. Faraón no era ninguna víctima. Primero que todo, Dios lo había engrandecido, le había dado poder, le había dado riqueza, le había dado autoridad. Él gobernaba sobre una nación, lo había levantado Dios hasta lo alto. Pero casi suena como cuando Jesús se lamenta. Hubo un momento donde Jesús va a un monte y comienza a lamentarse sobre una ciudad, sobre Capernaum. Y les dice así, dice, y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo. O sea, yo te levanté, te di de todo lo que querías. O sea, te di más de lo que merecías. Dice, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Sí? Y entonces,
Faraón no era una pobre víctima. Dios lo había levantado. Dios le había hecho milagros, señales, plagas, de todo. Lo había llamado al arrepentimiento. Le había dado una y otra oportunidad. Y Faraón lo rechazó. Y es más, cuando uno lee el texto, 6 veces, 6, dice, y Faraón endureció su corazón. Y 5 veces nos dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Las dos cosas caminan juntas, las dos cosas van de la mano. Y es que Dios, y lo vamos a ver en el versículo 22, no hemos llegado. Dice, Dios soportó con paciencia a Faraón. Dios soporta con paciencia el endurecimiento del corazón de algunos. Y es que el endurecimiento de un corazón no es caprichoso. No es que Dios diga, me caíste mal, te voy a endurecer. No, Dios advierte. Dios llama, Dios muestra señales, Dios da oportunidades. Y aquel que en medio de todo eso se rehúsa a arrepentirse, persiste en rechazar a Dios, Dios le dice, dale. Esto es la reversión de la oración que nos enseñó el Señor. ¿Se recuerdan del Padre Nuestro? El Señor nos enseñó a orar diciendo así, venga tu reino. Esa sí se la tienen que saber, no sean así. O sea, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Saben? Cuando uno persiste en rechazar a Dios, lo que pasa es que se revierte y ahora Dios nos dice, órale, venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo que pasa es Dios diciendo, yo ya no me voy a meter en tu camino. Yo ya no te voy a estorbar. ¿Querés pecar? ¿Querés irte en ese camino? Dale. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Querés hacer eso? Dale, con todo gusto. Qué calladitos se me quedaron de repente. Bien, Dios no mete pecado en el corazón de alguien. Dios deja que el corazón pecador siga su rumbo, siga su camino, y dejando eso, usa ese pecado para su gloria. O sea, regresando al tema de la misericordia, si Dios deja a algunos en su dureza, eso es justo. Si Dios rescata a otros, eso es misericordia. No confundamos las cosas. Ahora, después de esto viene una pregunta muy lógica. Y la pregunta era la segunda pregunta que yo les decía. Y es esto, versículo 19. Dice así, dice, pero me dirás. O sea, Pablo se está anticipando y dice, yo ya sé lo que van a preguntar porque tiene sentido. Versículo 19 dice así, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Dios los deja, si Dios los entrega, si Dios endurece el corazón, ¿por qué condena a los que tienen el corazón duro? Qué buena pregunta. Tiene lógica esa pregunta. Y aquí es donde yo quiero detenerme un momentito, porque yo quiero que vean esto. La Biblia nos enseña dos verdades paralelas. Ahora, dos líneas paralelas, por definición, nunca se separan, nunca se juntan, siempre van juntas. Y la Biblia nos enseña dos verdades que debemos tomarlas así juntas. No podemos separarlas, no podemos agarrar una o la otra, no podemos ver cómo van juntas. Verdad número 1 es esta: Dios es absolutamente soberano sobre todo lo que pasa. Esa es la primera verdad. Y la segunda verdad, y deberían estar aquí en la pantalla, ahorita se las van a poner. Sí, la segunda verdad es esta: el ser humano es totalmente responsable de todo lo que hace. Ahora, como muchas otras verdades, estas no se contradicen, pero hay una tensión entre ellas. Y el secreto está en, no tenemos que resolver la tensión, no tenemos que escoger a una o la otra. Tenemos que aprender a navegar esa tensión. Tenemos que aprender a aceptar las dos como verdades completas que vienen de la mano de Dios y dejar que el Señor se encargue de cómo reconciliar esa tensión en algún lugar. ¿Saben? Les voy a dar un ejemplo. Es que a veces queremos escoger una o la otra. Y por siglos, con estas dos verdades, los teólogos se han peleado.
Y algunos han dicho, Dios es soberano. Aquí están todos los versículos. Mira, te voy a dar todos los versículos para que veas. Y otros dicen, no. El hombre es responsable. Te voy a dar todos los versículos. Y es como que tuviéramos que escoger. Pero yo pregunto, ¿es Dios soberano? ¿Es el hombre responsable? ¿Cuál de las dos? Las dos. Bien, ¿ves? Dios es soberano y su voluntad se va a hacer. Dios es soberano y ya sabe cómo terminan las cosas. Dios es soberano y ha predeterminado que algunas cosas pasen. Eso es un lado. Debemos orar y debemos pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas y que haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Cuál de las dos? Las dos. O sea, ¿quién tiene razón? Amén. ¿A cuál? A las dos. O sea, las dos son ciertas. Veamos, o sea, Dios ha elegido a algunos para la salvación. Amén. Debemos predicar el evangelio y llamar a las personas para que crean en Jesús. Amén. ¿Cuál de las dos? Las dos. Es más, esta segunda, esta que es tan importante, pero tan importante, que de eso se trata la próxima semana. Sí, la próxima semana vamos a hablar específicamente de ese tema. Sí, siguiendo en eso, Dios es soberano y no pasa nada que Él no apruebe. Amén. El hombre es responsable, completamente responsable de todo lo que Él hace. Amén. ¿Cuál de las dos? Las dos, sí. Y es que saben, Dios gobierna todo, incluso nuestras decisiones. Pero ojo, eso no nos convierte en robots. Y nuestras decisiones, tus decisiones, mis decisiones, lo que tú y yo decidimos, son reales, son nuestras. Nosotros las tomamos y por eso tienen consecuencias reales, tanto en esta tierra como en la eternidad. Así que aun cuando Dios es soberano, ¿sí?, nosotros somos responsables. Aún dentro de algo que cae dentro del plan soberano de Dios. ¿Y cómo reconciliamos eso? No sé. No necesariamente lo reconciliamos, a veces es un misterio. Pero un misterio no está mal. Hay gente que dice que yo no puedo creer en Dios porque no entiendo cómo. No puedes creer en Dios porque no entendés. O sea, ¿cómo pretendemos que un Dios eterno, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, quepa en mi cabecita? De yo que soy un grano de arena en la tierra, que es un grano de arena en el universo, que es un grano de... O sea, que yo no entienda algo de Dios solo me dice, sí, Dios es más grande que yo. Eso está bien. No entender algo está bien, no pasa absolutamente nada. Y es que la Biblia, ¿saben?, está llena de ejemplos donde tenemos estas dos verdades en tensión. Piensen en José y sus hermanos. ¿Ustedes se recuerdan la historia de José? José era el menor de sus hermanos, lo venden sus hermanos, lo mandan como esclavo a Egipto y estando ahí, bueno, un montón de cosas pasan y él termina salvando al pueblo de Israel del hambre. Y al final de esa historia, José se topa con sus hermanos y tiene una plática muy interesante. Muy, muy interesante. Pero es que en esa plática viene José y le dice, ustedes pensaron mal contra mí. Responsabilidad del ser humano, ¿sí? Pero Dios lo usó para bien. Soberanía de Dios. San José, que lo había sufrido, lo entendía. Y es que estas doctrinas, la doctrina de la soberanía de Dios, no es una doctrina para andar teniendo debates teológicos y para andar complicándonos la vida. Es una doctrina para que cuando el mundo se nos venga para abajo, podamos decir, pero Dios es soberano, yo confío en Él. Él tiene un plan, me han hecho mal, sí, he pecado, yo mismo he fallado, pero Dios lo va a usar todo para bien. Yo descanso en la soberanía de Dios. De eso se trata. Sí, hay discusiones teológicas geniales, pero ese no es el punto. El punto es que esto le da descanso a nuestra alma. Sí, hay muchísimos otros ejemplos. Éxodo y el faraón endureció su corazón, responsabilidad del ser humano. Dios endureció el corazón de faraón, soberanía de Dios. Hay un ejemplo difícil, David y el censo. Dice, Dios incita a David para tomar un censo porque quería traer un juicio sobre Israel, soberanía de Dios.
David hace el censo y sus generales le dicen que no lo haga y sus amigos le dicen: no lo hagas, hombre, tranquilo, no, saca eso de tu corazón, y él lo hace. Responsabilidad del ser humano. Dios es soberano, el hombre es responsable, y el mejor ejemplo es la cruz de Cristo. En la cruz es fantástico. Y Pedro un día tiene una discusión con los fariseos, y en esa discusión con los fariseos les dice: Él, Jesús, fue entregado en la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios es soberano. Él guió todo para que Jesús fuera entregado. Y después se voltea con los fariseos y les dice: y ustedes mataron al Hijo de Dios. O sea, vosotros lo mataste, y por manos de inicuos. Responsabilidad del ser humano. Las dos van juntas. El mayor acto de maldad de toda la humanidad no se escapó del plan soberano y del control soberano de Dios. Si tú te estás preguntando: ¿de qué me sirve saber todo esto? Entiende esto: lo peor que pasó en la historia del mundo y lo peor que puede pasar en tu vida no se escapa del plan soberano y del control soberano de Dios sobre tu vida. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí. Yo sé que esto es difícil, pero la Biblia muchas veces ni siquiera pretende darnos una explicación. Una explicación de lo que parece una paradoja. Y eso está bien. Y precisamente de eso se tratan los siguientes versículos. Por aquello que algunos están ahorita peleando, así como es que sí, sin entender. Miren lo que pasa. Versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? O sea, Pablo está diciendo: los patos no le tiran a las escopetas. Hay cosas que quizás no entendemos, y eso está bien. Y en lugar de pelear, y en lugar de enojarnos, y en lugar de frustrarnos, lo que nos toca hacer es rendirnos. Lo que nos toca hacer es humillarnos y decir algo que no nos gusta decir, y es esto: tú eres Dios, no yo. Tu voluntad se hace y no la mía. Tú tienes un plan, aunque yo no lo entienda. Y eso nos cuesta. ¿Y saben por qué nos cuesta? Nos cuesta porque choca con tres ídolos que están profundamente arraigados en nuestro corazón. El primero de estos ídolos con el que choca es el ídolo del control. Y es que nos han dicho, donde quiera que vemos, abrimos redes sociales, abrimos lo que sea, y nos dicen: tú eres el dueño de tu destino. Sí, tú puedes hacer lo que quieras en tu vida. Sí, tú controlas. Sí. Y de repente dice Dios: yo soy el dueño de tu destino. Yo controlo a dónde va tu vida. Yo decido para dónde caminas. Y eso nos hace cortocircuito. No. Que la soberanía no me cuesta. Lo que pasa es que yo quiero ser soberano. Y el problema es que de repente aparece Dios y me dice: no, yo soy soberano sobre tu vida. El segundo ídolo con el que esto choca es el ídolo del mérito. Creo que por lo menos una persona vio que hoy corrió los 21K. Uno, ¿no? ¿Alguien más corrió los 21K de la ciudad hoy? ¿Sí? 2, 3, ahí está, hay varios. ¿Saben por qué corremos? Los amo, sí, esto no es crítica para ustedes, pero ¿saben por qué corremos? Porque queremos saber lo que se siente alcanzarlo, ganármelo, lograrlo, ¿sí? Es más, hay gente que se llena la boca del orgullo de decir: yo todo lo que tengo, nadie me ha ayudado, yo me lo gané. Yo digo: qué triste tu vida, porque qué increíble es cuando alguien te ayuda. Pero de repente nos topamos con que Dios dice: no depende ni del que quiere, ni del que corre. No depende de si te esforzaste, de qué tan pila seas, de qué tan bueno seas. Depende de Dios, que tiene misericordia. Pero eso destruye ese ídolo en nuestro corazón. Y hay un tercer ídolo. Y este es un poquito más sutil, pero es uno del que todos hemos pecado. Y es el ídolo de un Dios
a la medida. ¿Alguna vez han dicho algo como esto? Es que me cuesta creer o no puedo creer en un Dios que, no sé, ABC, lo que sea. Yo siempre interrumpo a las personas cuando me dicen, es que yo no puedo creer en un Dios que, le digo, ¿un Dios que qué? Que es Dios, que no te pregunta, que no le importa tu opinión. A un Dios que hace lo que a Él le parece que es bueno y no le preocupa si a ti no te parece que... En ese Dios te cuesta creer. Lo que tú querés no es un Dios, querés un sirviente. El problema es que hoy en día, ojo, queremos a un Dios que bendiga mis planes, no que gobierne mi vida. Y de repente salen unas doctrinas así que me dicen, no, Él es soberano y Él hace sus planes sobre mi vida. Yo no llego a Dios a darle instrucciones de todo lo que yo quiero que Él bendiga. Yo llego a Dios sometiéndome, preguntándole cuál es su voluntad y cuáles son sus planes para que yo los lleve a cabo. Hay una gran diferencia con esas dos. Una gran diferencia con esas dos. ¿Sí? Y nos cuesta, ¿saben por qué nos cuesta esto? Porque hay algo que tenemos que entender. Y es otra verdad increíblemente poderosa. Y es que sí, Dios es soberano. Pero Dios es bueno. Y a veces nos cuesta, porque vemos a un Dios soberano y pensamos, wow, alguien con todo ese poder que puede hacer lo que quiera, me asusta. Hasta que entiendo, sí, pero Él es bueno. Y usa ese poder para bendecir a sus hijos. Si tú no entiendes estas dos cosas, vas a pelear con Dios el resto de tu vida. Pero si entiendes que Dios es soberano, la única forma de rendirnos gozosamente ante eso es cuando entiendo que Él usa ese poder soberano para llevar a cabo su buena, perfecta y agradable voluntad. ¿Sí? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Saben? Se vale hacer preguntas. Se vale dudar, o sea, se vale. Lo que no se vale es acusar a Dios. Yo puedo llegar con Dios y decirle, Señor, no entiendo, Padre, de verdad, no entiendo cómo funciona, y se vale. Lo que no se vale es decir, eres un Dios injusto y eres un Dios... Momentito. Ahora, como se vale hacer preguntas, con el equipo nos dimos cuenta que estos temas son complicados y toda esta serie va a tocar temas difíciles. Así que hemos creado un QR. Por aquí debería salirles en la pantalla un QR en este momento. Si ustedes lo escanean, pueden hacer preguntas. Pueden hacer sus preguntas y al final de septiembre, el último miércoles de septiembre, en lugar de tener una noche de adoración, vamos a tener un panel, un foro de discusión, donde vamos a estar tratando con muchas de estas preguntas, ¿sí? Y vamos a hacer lo posible para traer respuestas bíblicas, para traer respuestas claras a las dudas que tengamos, pero entendiendo que se vale hacer preguntas, pero a veces no vamos a tener respuestas, porque Dios es mucho más grande que nosotros. Y Dios no nos debe una explicación, ¿sí? A veces, ¿saben? Me encanta esto, porque Dios se le aparece a Moisés en el desierto. Y Moisés le dice, vas a ir a Egipto, vas a sacar a mi pueblo. Y de repente Moisés dice, ok. Y cuando me pregunten cómo se llama el Dios que me mandó, ¿qué les digo? ¿Saben cuál fue la respuesta? Yo soy el que soy. No tenés que darles ninguna explicación. Ni yo les tengo que dar una explicación. Yo soy el que soy. Más, hay un teólogo acaba de morir hace poco, John MacArthur, se llamaba, genial él en muchas cosas, peleábamos en algunos temas, pero genial en la mayoría de cosas. Y él decía algo que me llamó la atención, porque él decía esto, miren, y esto es duro, pero decía, la Biblia simplemente no está preocupada con reconciliar el juicio divino con cualquier suposición humana sobre justicia. Las Escrituras simplemente explican lo que Dios hizo y nosotros debemos entender que es justo porque Él lo hizo. Entonces nos humillamos, nos rendimos ante Él, hacemos preguntas pero no acusamos. ¿Sí? Aceptamos nuestra responsabilidad. La soberanía de Dios no es una excusa para pecar. No, es que yo lo hice porque Dios así lo predestinó. Qué fácil, ¿verdad?
y reconocemos su propósito en medio de lo que Él hace. Sigamos leyendo, versículo 22 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Ahí está, Faraón no era una víctima, no, Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El propósito final de todo esto es la gloria de Dios. Ese es el propósito final. Pero Dios es glorificado cuando conocemos todo su carácter, no solo un pedacito. Cuando conocemos todo lo que Él es, porque si solo viéramos su misericordia, entonces Dios sería una alcahueta que nunca castiga el mal. Y si solo vemos su justicia, tendríamos un Dios duro, un Dios sin gracia. Y por eso es tan gloriosa la cruz, ahí vemos todo. En la cruz vemos la misericordia de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros y la justicia de Dios castigando el pecado sobre su propio Hijo. Dios, ahí vemos toda. ¿Se recuerdan que les pedí que se recordaran de Moisés? ¿Se recuerdan? Éxodo 33. Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: voy a tener misericordia del que tenga misericordia. Porque en la misericordia de Dios vemos su gloria. En Dios mostrando su misericordia, Él es glorificado. Sí, en su gracia vemos las riquezas, decía aquí, de su gloria. Vemos su gloria en darnos misericordia. Vemos su gloria en darnos gloria. Gloria que no merecíamos. Pero también vemos su gloria en su ira. Él es glorificado en su misericordia, Él es glorificado en su ira, porque en su ira su poder es notorio. En su ira vemos el valor de su santidad. La ira no es un arranque de enojo de parte de Dios. La ira de Dios es la respuesta de un Dios justo y santo ante el pecado y la rebeldía del ser humano. Cuando Dios juzga, muestra lo serio que es nuestro pecado. Y cuando Dios juzga, su misericordia se engrandece. Porque no apreciaríamos la misericordia de Dios si nunca viéramos el juicio de Dios. Y cuando vemos el juicio de Dios, damos gloria a aquel que tuvo la misericordia de darnos misericordia, valga la redundancia. Ese es el propósito en medio de todo esto. Y el versículo 24 como que es un recordatorio para que no se nos olvide de qué se trata todo esto. Sí, dice así, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, el 24 nos recuerda de qué estamos hablando. ¿Quién era el pueblo de Dios? Los que Él llamó. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los vasos de misericordia. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que se sientan a la mesa, judíos, gentiles, de donde sea. Sí. Aquellos a quienes Dios ha llamado soberanamente y agarró de judíos y agarró de gentiles y de ellos hizo un solo pueblo, su pueblo. Ahora voy a leer los últimos versículos. Yo sé que ya vimos un montón, pero es que no puedo dejarlos para la próxima semana porque si no los vamos a desconectar de esta idea. Y van juntos, van de la mano, así que tengo que leerlos aunque no vamos a profundizar mucho en ellos. Versículo 25 dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ahora, no voy a profundizar en esto porque ya no tenemos el tiempo, pero el punto es este: los judíos estaban sorprendidos diciendo: ¿pero qué pasó? O sea, ¿será que la palabra de Dios falló? Así comenzamos la semana pasada. ¿Será que Dios es injusto? Y dicen: no. La palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios simplemente se está cumpliendo. Dios ya lo había profetizado. Esto no nos tiene que sorprender. ¡Hala! ¿Qué pasó? No, aquí está claro. O sea, Dios solo está cumpliendo lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Será que la palabra de Dios ha fallado? No. La palabra de Dios se cumplió. Y lo dice Oseas, y lo dice Isaías, y lo vemos nosotros
claro ahí. Ahora, en medio de todo eso, yo sé que quiero terminar rápido, pero hay 5 cosas que quiero que vean, que son hermosas, de verdad son lindas. Y es que en medio de esas profecías, miren lo que se nos dice. Primero, en el versículo 25 decía, o sea, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Saben qué es lo primero lindo de todo esto? Ahora somos un pueblo. Tenemos una identidad. Tenemos una pertenencia. Tenemos una familia espiritual, una familia en Cristo. Somos un pueblo. Pero no solo somos un pueblo, somos su pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Suena redundante, pero no es lo mismo. Él nos hizo un pueblo y nos hizo su pueblo. Él nos dio un valor y una identidad y nos dio una pertenencia y dijo, este pueblo es mío. Antes no lo era, pero ahora sí lo es. Y después dice, y a la no amada, le diré amada. O sea, ahora somos amados. Antes no lográbamos experimentar, ver, comprender el amor de Dios, pero viendo a Cristo, viendo a la cruz, podemos ver el amor, la gracia, la misericordia de Dios ahí, plasmada en la cruz del Calvario. Versículo 26 dice algo increíble que se nos puede pasar. Dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Saben? Fuimos llamados un pueblo, su pueblo, fue un pueblo amado, pero fuimos llamados ahí donde estábamos. No necesitábamos estar en Israel, no necesitábamos ser Israel, no necesitábamos adoptar una nacionalidad, una cultura, ¿sí? O una identidad terrenal. El pueblo de Dios está compuesto de gente de toda lengua, todo pueblo, toda tribu, toda nación. Y la palabra de Dios ha llegado a todo rincón de la tierra para llamar a su pueblo ahí donde ellos están. Así que donde tú lo sabes, Dios fue y te encontró donde tú estabas, ahí en tu pecado, ahí donde estabas, ahí fue y te llamó el Señor. Ahí donde habías rechazado a Dios, ahí fue de donde Dios dijo, pues te amo y te voy a hacer un pueblo mío. Y el versículo 29 nos enseña algo. Y nos enseña que todavía hay un remanente en Israel. Sí, el pueblo de Dios no es necesariamente Israel, pero Dios no ha terminado con Israel. O sea, no idolatramos a Israel, como lo hablábamos la semana pasada, pero tampoco lo hacemos de menos. Y ahora volteamos a ver a Israel como un campo misionero fértil. Y estamos llamados a orar por ellos y a anunciar a Cristo en medio de ellos, porque Dios no ha terminado con ellos. Así que ya para terminar, sé que es un montón, pero ante todo esto, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Saben? Respondemos con humildad. Yo no lo merecía. Y respondo con gratitud. Yo no lo merecía. Y aún así, Dios me escogió. ¿De qué me sirve saber todo esto? Si esto no te mueve a la adoración, yo no sé qué te va a mover a la adoración. Porque ese es el punto. No depende del que quiere, no depende del que corre. No es lo que tú hiciste, tú no lo merecías. Y aún así, Dios te llamó y Dios te escogió. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre. He recibido un montón de mensajes o de preguntas de gente que me dice, pastor, qué lindo todo esto, pero a mí me entró terror. ¿Y cómo sé yo si yo soy de los predestinados? Me decían. Muy fácil. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino, vivió una vida perfecta, murió una muerte de pecador, resucitó al tercer día? Sí, eres predestinado. Así de simple. Si no fueras predestinado, no podrías creer eso. No tendrías la capacidad de creer. Eso solo lo creen aquellos a quien Dios eligió y les abrió el corazón y les quitó el velo de los ojos para que lo puedan ver. Si tú lo puedes ver, estás en la mesa. Y por eso es que caemos rendidos y le decimos, ok, Señor, yo no sé qué hice para merecer que me abriera los ojos, pero aquí estoy. Gracias.
Entonces respondemos con humildad, respondemos con gratitud, respondemos con adoración, respondemos con responsabilidad. Sí, Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no es una excusa para pecar. La soberanía de Dios es una motivación para obedecer. Y respondemos en misión, con una misión. Miren, el apóstol Pedro habla de esto más adelante. Y en 1 de Pedro 2:9 habla acerca del pueblo de Dios. Así se llama la serie, así que hay que citarlo. ¿Sí? Y dice, porque vosotros sois, 1 de Pedro 2:9, dice, porque vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ser el pueblo de Dios, el hecho que Dios haya predestinado a algunos para la salvación, no significa que entonces me relajo, cruzo los brazos y digo, bueno, va a ser salvo quien sea salvo porque Dios ya los predestinó. No, eso me lleva a predicar con confianza, porque yo entiendo, si hay algunos elegidos aquí, yo voy a predicar con todo, porque entonces sé que hay elegidos que van a responder. Y esto es algo tan importante, que otra vez, de eso se trata la próxima semana, de eso se trata el capítulo 10. Y así que no se pierdan esto la próxima semana. Sí, nosotros somos el pueblo de Dios, llamados por su gracia soberana, no por obras o por nacionalidad. Y qué mayor razón para adorar a Dios que esta. Así que regresando a nuestra mesa familiar, ¿sí? La semana pasada vimos la silla vacía. Esta semana vimos la mesa con discusión, con discusiones teológicas profundas, que sobre Israel, sobre la soberanía de Dios, sobre la justicia, sobre la relevancia de estas verdades. ¿Saben? Quizás no todas las preguntas en esa mesa se resuelvan, pero podemos descansar en esto. Estamos en la mesa solo porque Dios es misericordioso. Y, número 2, hay lugar en la mesa todavía. Así que invitemos a otros a venir a esa mesa, porque esta mesa todavía tiene espacio para uno más. Terminé. Sí. Pónganse de pie. Vamos, si pueden hacerlo cómodamente, pónganse de pie. Ahora, yo espero que ustedes oigan todo esto, y yo sé que es un montón, y yo sé que hagan sus preguntas, por ahí estaba el QR. Sí, otra vez, hagan sus preguntas, hagan sus dudas. Pero yo espero que al terminar todo esto podamos rendirnos ante Dios y decirle, ok, Señor, tú mereces la gloria y tú mereces la honra. Y hoy vamos a levantar nuestras manos y te vamos a exaltar a ti. ¿Saben cuándo levanta las manos uno? Es como bien extraño lo que hacemos, ¿no? Ven. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Ahí veo un chiquitío. ¿Saben? Los niños levantan las manos cuando llegan con sus papás. Es así como que para que sus papás lo recojan. ¿Y saben cuándo más levantamos las manos? Cuando un policía nos pone una pistola y nosotros dicen, me rindo. Hoy levantamos nuestras manos y le decimos, me rindo. Y le levantamos nuestras manos a nuestro Padre y le decimos, para que Él nos pueda cargar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú no estás obligado a extender misericordia a nadie. Y sin embargo, aquí hay mucho pueblo sobre los cuales lo has hecho, Señor. Gracias que tendrás misericordia al que tendrás misericordia, y hoy podemos sentarnos a esa mesa y ser incluidos en aquellos que la han recibido. No entendemos por qué, ni siquiera entendemos cómo, pero solo entendemos que tú lo has hecho y que tú nos has llamado. Y por eso es que hoy vamos a terminar este tiempo dándote a ti la gloria y diciéndote que tú mereces la gloria, y levantando nuestras manos y exaltándote a ti, Señor. Vamos a responder al Señor, vamos a cantar.